nuestro país a los problemas los pagan los que no tienen. Todos los políticos, calculo, conozco muy pocos que se manejen en colectivo. Yo soy político, soy sindicalista, tengo gente que me lleva y me trae. No me afecta el paro. Acá los que son afectados son los que menos tienen. Tenemos presión fiscal, tenemos una inflación que data desde que yo era chico. ¿Entendés? O sea, yo era pibe, iba con una libreta, no me ponían el precio y había hiperinflación. Eso cuando vos ves que en esta Argentina usamos la misma receta para los problemas que ya vivimos, que el sindicalismo no se ha actualizado, no ha evolucionado. Yo hablo de una evolución, hablo de una reconversión. Saquemos la palabra reforma. Vamos a empezar este bloque de Meridiano 64 analizando algunos acuerdos salariales que se han logrado en este 2022. Seguridad privada encabeza con 85,7% de aumento para este año. Madereros, 66, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, 65, los estatales, 64, empleos de comercio, 60, avícolas, 57,5, ceramistas, 54%, ya varios de ellos por debajo de lo que es el cálculo que se hace de lo que va a ser la inflación para este año, con un piso, vamos a decirlo, del 70%. Pero ustedes pensarán que no puede haber ningún sindicato con un gremialista digno que haya acordado por menos de lo que va a ser la inflación, pero parece que no es así. Tenemos los trabajadores de la carne en el 50%, estaciones de servicio 48%, panaderos también 48%, la UOM 45%, los trabajadores del correo 45%, camioneros está mal, no es 31%, es 85% también, y la UPC, que son los docentes, y el CEP, los empleados públicos, el 30%. Vale decir que van a estar, si no en la indigencia, muy por debajo de la línea de la pobreza. Para hablar de esto y de algunas cuestiones más, recibimos a nuestro primer invitado, Gustavo Pedroca. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acercarte a nuestro espacio. Bueno, ¿cómo fue que consiguieron 85,7% de aumento y sin paro, sin movilización? Nosotros veníamos planteando una necesidad, y la necesidad es de las paritarias libres. Siempre se fijan porcentajes que escapan a la realidad de todas las actividades, porque veía, si un bancario tiene un 60%, calculo que ese bancario está feliz, pero si un trabajador de maestranza tiene 60%, no llega ni la canasta básica alimentaria. Lo mismo pasa con un vigilador. Por eso creíamos y estábamos convencidos de que teniendo gestos con el sector patronal, con las empresas, como lo es defender nuestros derechos de manera, yo creo, administrativa, con firmeza, pero no con movilizaciones, no con paros. Creo que el paro es un instrumento que escapa hoy a las necesidades que tiene la real Argentina, ¿no? Que ahora, es la Argentina que trabaja. Me hace ruido preguntarte por qué, a ver, Pien y Montserrat no hicieron paro y arreglaron por un 30%, y vos tampoco hiciste paro y arreglaste por un 85,7%, por un 85,7%, sí. Si no conozco la realidad de los estatales, creo que cuando hablamos de Estado y hablamos de privado, nosotros tenemos una realidad totalmente ajena a la que ellos viven, que tienen el trabajo asegurado, ese contratante que es el Estado siempre te paga. Muchas empresas privadas desaparecieron de la pandemia. Los trabajadores estatales tuvieron la suerte que no tuvimos todos, porque el Estado era on-office, ¿me entendés? O sea, podían trabajar de su casa. El trabajador de la seguridad privada, si no iba a cuidar el barrio privado, la clínica, el banco, lo que fuese, por más que estuviera cerrado esa fábrica, quedaba afuera de su trabajo, quedaba afuera de ese ingreso. Por eso no conozco la realidad de los acuerdos salariales de ellos, pero sí te puedo hablar de que el sector privado es el que sufre
somos los que pagamos los impuestos, somos los que muchas veces hemos llevado discusiones donde se tienen que dar las discusiones en la cartera del trabajo y hemos tenido respuestas negativas. Por eso hablo de consolidar las relaciones con el sector empresario en un diálogo correcto, que es lo que necesita hoy Argentina. Te quiero preguntar, Gustavo, ¿cómo afecta cada día de paro en un trabajador de tu sindicato? Si es un paro de transporte, afecta en el presentismo, afecta en los viáticos, en esa composición que tenemos, que es, llego a las 8 menos cuarto, recibo las novedades de mi puesto, sea en un banco, en un sanatorio, en una clínica o en un barrio privado, y relevo al otro trabajador. Si yo no llego, me afecta en el presentismo, me afecta en el viático y afecta a mi compañero que está esperando ser relevado. O sea, ¿quién que lo paga a esto, no? Digo, el taxi o la hora y cuarto de caminata hasta llegar a su puesto de trabajo, hora y media en algunos casos. Digamos, tiene que abonarse el trabajador el taxi, lo paga la empresa que lo contrata. ¿Cómo se hace en un día de paro? Y acá en nuestro país, a los problemas los pagan los que no tienen. Todos los políticos, calculo, conozco muy pocos que se manejen en colectivo. Yo soy político, soy sindicalista, tengo gente que me lleva y me trae. No me afecta el paro. Acá los que son afectados son los que menos tienen. Y nadie lo dice. Acá lo que se afecta es el trabajador que gana hoy un promedio de 60.000 pesos en nuestro país y tiene que sacar 500, 600, 700.000 pesos para moverse. Lo vivimos con el paro de transporte de los compañeros de OITA. Muchos trabajadores de seguridad que eran del interior perdieron su trabajo porque no podían venirse a las ciudades, grandes ciudades, trasladarse para trabajar. Es que hay veces que se gana tan poco que conviene más que te descuenten el día que abonar el taxi. En un montón de gente, digamos que... Te voy a decir algo que está muy utilizado y que lo veo y lo analizo permanentemente, y es lo que me alarma. Por eso el 85,7 más un bono en vacaciones. Cuando nuestros sueldos estén debajo, como pasa en estos momentos con algunos convenios, por debajo de aquellos que no trabajan, que reciben un plan, que en su composición... Son 68.200 pesos que recibe una familia que cobra planes nacionales sin superponerlos con provinciales y municipales. Exactamente. Con esa ingeniería hemos terminado con la cultura del trabajo. Por eso cuando veo un sindicato haciendo paro o manifestándose, entiendo que hoy no es el momento. El momento es de trabajar, cuidar nuestros puestos de trabajo y generar en nuestra familia, en nuestros hijos, esa dinámica y ese, yo creo que es espíritu que teníamos antes, en donde el trabajo era la referencia. Mi padre era un escobero y la gente en el barrio cuando buscaba una dirección decían de la escobería a una cuadra, de la escobería a la vuelta, de la escobería... Jesús en la Biblia dice muy claramente, el hijo del carpintero, o sea, siempre fue una referencia desde el principio de la humanidad. El trabajo siempre ha sido una referencia. Hoy nos hacen creer algunos sectores políticos de la iglesia, que reniego mucho, que ser pobre es ser, no sé, que lo hemos ganado el cielo. Que ser pobre es un instrumento... Yo me he criado en la calle, he sido vendedor en la calle, y ser pobre es una porquería. Ser pobre, siempre se lo he dicho y he discutido con algunos curas, dejen de decir que la pobreza es dignidad, que la pobreza... No, es mentira, díganle la verdad a la gente. La pobreza es una porquería, nos arruina la vida a nosotros y le arruina el futuro y la vida a nuestros hijos. Aclarando que la línea de la pobreza se encontró en el mes de abril por encima de los 100.000 pesos. ¿no? Sí, la línea de la pobreza del salario. Nuestra gente trabaja para ser pobre y escaparle a la indigencia. Eso no se ha visto nunca. O sea, tenemos una inflación que a este paso va a llegar a los 100 puntos. ¿Qué bolsillo va a aguantar? ¿Qué actividad va a superar este problema tan serio como la inflación? Gustavo, entonces, ¿cómo se le encuentra la vuelta
ya sea desde el municipio o desde la provincia, a esta situación? Porque es obvio que va a haber un tironeo en la negociación salarial, va a haber paro. Si vos tenés un piso del 70% pronosticado de inflación para este año, y por ahí muchos sindicalistas no tienen esta posibilidad de dialogar que tenés vos y conseguir buenos acuerdos. Porque fíjate que es prácticamente, triplicaron ustedes en el aumento a los docentes y a los empleados públicos. Vamos a ver, fuera 90 que hubieran conseguido con ese bono que tienen, lo triplicaron al acuerdo. Creo que acá lo que hay que hacer es sincerar y generarle confianza a los empresarios, brindarle seguridad jurídica, y los sindicatos tenemos que hacer media culpa. Nosotros hemos sido artífices también de la industria del juicio. Hemos reventado empresas familiares, hemos reventado con nuestras políticas de defensa de los derechos de los trabajadores algunas pymes. Y cuando uno hace un análisis, lo dicen, no, pero el paro no existe en el mundo. Habla con un maestro canadiense a ver si paran. No puede creer que un educador, un formador de... Bueno, pero yo te quiero decir también, seguramente no gana un par de zapatillas y un pantalón de educación física por mes un docente en Canadá, ¿no? Como gana acá. Estoy completamente de acuerdo. Pero acá tenemos un problema de confianza, tenemos presión fiscal, tenemos una inflación que data desde que yo era chico. ¿Entendés? O sea, yo era pibe, iba con una libreta, no me ponían el precio y había hiperinflación. Eso cuando vos ves que en esta Argentina usamos la misma receta para los problemas que ya vivimos, que el sindicalismo no se ha actualizado, no ha evolucionado. Yo hablo de una evolución, hablo de una reconversión. Saquemos la palabra reforma, pero una reconversión. Yo no voy a defender a un trabajador que saca una carpeta psiquiátrica y al otro día lo veo pasando en un remi. Yo no voy a defender eso. No voy a defender a un trabajador de la seguridad privada que esté robando. Y voy a hacerle un paro y un corte a la empresa. Lógicamente. Gustavo, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y te dejamos las puertas abiertas. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa. Tras ella recibimos al legislador Marcelo Cosar. Ya volvemos.